tal? ¿Cómo están? Pues estamos iniciando este estudio para grupos pequeños. Es nuestra sexta semana. Seguimos allí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20, donde estamos revisando el tema de nuestras luchas espirituales. Le pusimos como tema blindaje espiritual. ¿Cómo quedar de pie en tus luchas internas? Y estamos ya en este momento viendo las partes de la armadura espiritual ahí en Efesios 6, versículos 14 y 15. Vimos la verdad la semana pasada, donde el concepto fue: estemos listos, preparados, vigilantes con el mensaje de Dios para mantenernos firmes en mi batalla espiritual o en estas batallas espirituales. En esta sexta semana vamos a revisar el tema de la justicia. Dice el versículo 14 de Efesios 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Es lo que vamos a ver en este estudio. Y cabría una pregunta: ¿cuál sería nuestra base para decidir si una cosa es correcta o no? Por ejemplo, a la hora de hacer las leyes como una sociedad que somos, ¿cómo decidimos que algo es bueno o malo para nuestra sociedad? A la hora de emitir un juicio, ¿qué es lo correcto, qué es lo justo o qué sería lo injusto? La semana pasada preguntamos ¿qué es la verdad? Hoy podemos preguntarnos ¿qué es lo correcto? Y vamos a seguir el mismo formato de bosquejo que tuvimos la semana pasada. Vamos a ver primero nuestra disposición hacia la justicia. En otras palabras, mi actitud hacia la justicia. Primero vamos a ver la palabra o el término vestido, porque dice el versículo vestidos con la coraza de justicia, en el sentido literal, tal cual significa o lo que es la palabra vestido. Y podemos ahí buscar en el Salmo 109 y cómo podemos entender, ver a través de esta porción cómo la misma Biblia define los términos. Dicen los que saben que hay que tiene que ver con algo con la gramática en el tiempo cuando se escribió la Biblia, y hablan de un paralelismo, es decir, de que una frase se define como un sinónimo o es contrario o explica la otra frase. Y ese sería un caso, tal vez, dice el versículo 29 del Salmo 109, sean vestidos de ignominia, es decir, una vergüenza pública, los que me calumnian, los que tienen una acusación falsa contra mí, dice el salmista, sean cubiertos de confusión como un manto. En este versículo se pone tal cual lo que es la definición de un vestido. Dice, sean vestidos de ignominia. Y la siguiente frase dice, sean cubiertos de confusión. Entonces, en la palabra o el término cubiertos define el término vestidos. Vestidos, entonces, literalmente, tiene que ver con ser cubiertos. Pero vamos un poquito más allá. No solamente su significado literal, sino lo que representa la palabra vestido. Y vamos a buscar allí en la Biblia algunos términos o algunas porciones que nos van a ayudar a esto. Representa una forma de pensar, un vestir, una forma de vestir. Representa una forma de pensar, señala una forma de sentir y en otras ocasiones hasta comunica una identidad. Por ejemplo, alguien vestido con una túnica, tú sabes que pertenece a cierta región del mundo o tiene que ver con un aspecto del tema religioso. Una ropa de color negro. Todavía hoy en algunas partes sabes qué significa luto. En los tiempos bíblicos,
Se sabía que una joven, hija de un rey, era virgen por su forma de vestir, por sus vestidos de colores. También frases como nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. ¿Las has escuchado? La vestimenta juega un papel importante en esta declaración. Estamos viendo cómo representa lo que representa la vestimenta. No solo la vestimenta, sino lo que hacías en determinado momento con ella representaba algo. Por ejemplo, sacudir los vestidos tenía que ver con juicio, era una señal de juicio. El rasgar los vestidos en los tiempos bíblicos comunicaba varias cosas: derrota, angustia, amargura, luto. Pero hay algo muy interesante que lo vemos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, y que va a comunicar algo muy interesante. Por lo emotivo, por lo que significa, quisiera compartirlo para entender cómo comunica varias cosas la vestimenta. Hablando de un rey, de un rey ahí en la tierra, en el pueblo de Israel, dice en el versículo 19 de segundo libro de Crónicas 34, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Qué interesante. Cuando alguien escucha las palabras de Dios como este rey, mandó una señal a través de rasgar sus vestidos. Y en los versículos 26 y 27, el mismo Dios explica lo que representa lo que hizo este rey, rasgar sus vestidos. Dice el versículo 26, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre esos moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Muy interesante que este rey rasga sus vestidos en señal de una humillación, en señal de una humildad delante de las palabras de Dios. Entonces, la vestimenta, lo que haces con tu vestimenta, señala, comunica algo. Vamos a ver dos pasajes que tienen un significado, yo creo que muy importante, de la relación entre el vestido y la actitud que tenemos que tener hacia la justicia. Y si gustas, vamos a revisarlo juntos. Está en Génesis, capítulo 3. Génesis 3, te platico el contexto. Estamos allí en el momento en que el diablo está tentando a Eva, la seduce, la hace caer, seduce sus sentidos, y luego Eva también hace caer o comparte con Adán la situación. Y justo en el versículo 7 es el momento justo después de desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Fíjate qué importante lo que sucede en ese preciso momento. El versículo 7, y mira cómo empieza con ese término. Entonces, es decir, justo después de desobedecer a Dios, fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando habla de abrir los ojos, tiene que ver con el abrir sus conciencias, ya estar conscientes de lo que es bueno y lo que es malo. Pero muy interesante. Dios quiere que sepamos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, incorrecto, pero de acuerdo a su voluntad, alineados con su voluntad, de acuerdo a su diseño. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos, conscientes, enjuiciando, pero desde su propio punto de vista y no el de Dios. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Fíjate bien la narrativa aquí. En ese momento fueron abiertos los ojos. Cuando vieron que estaban desnudos, se hicieron conscientes de su condición, entonces luego cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tiene que ver con tratar de resolver los problemas sin Dios, de emitir un juicio, de decir, bueno, esto nos sucedió, hemos cometido algo indebido y entonces lo vamos a arreglar a nuestra manera. Creo que estas son las cosas que debemos hacer, ese es el proceso y ese es el procedimiento para hacer lo correcto. Es como una justificación a su manera después de desobedecer a Dios. Vamos ahora al versículo 21 del mismo capítulo 3 de Génesis y mira cómo nos dice Dios a través del pasaje. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y desde ahí se repite un patrón del ser humano a través de la historia de jugar el papel de Dios, tratando de componer las cosas a su manera, haciendo justicia, juzgando, diciendo y definiendo lo que es correcto o incorrecto. Y en el tema de la justicia se aplica igual. Entonces, para cerrar este primer punto, mi actitud hacia la justicia, que es lo que estamos viendo, y la justicia la vamos a definir en un momento más, es vestirnos, cubrirnos, pero de la manera que Dios lo ha diseñado. En otras palabras, mi manera de responder al buscar hacer lo correcto es no confiar en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios. Ojalá que esto lo podamos repetir y que quede claro en nuestra mente. Mi manera de responder al buscar hacer lo correcto no es confiar en nuestras propias justicias, en nuestra propia justicia, porque muchas veces, la mayoría, puede ser incorrecto. Es en la justicia de Dios, en cómo lo hace Dios, como lo hemos visto en este pasaje. Esa es la disposición hacia la justicia, esa es mi actitud. Vamos a definir la justicia. Fui a la Real Academia Española para revisar que tiene que ver con un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Y si vamos a la Biblia, al Salmo 58, versículo 1, tiene que ver con juzgar rectamente, emitir un juicio con equidad correcto. Mira lo que dice el Salmo 58, versículo 1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Se hace una pregunta. Y la siguiente frase es un sinónimo. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Y aquí si vemos está como cruzada, ¿verdad? O congregación tiene que ver con los hijos de los hombres, y la pregunta ¿pronunciáis en verdad justicia? Tiene que ver con la frase ¿juzgáis rectamente? Entonces la justicia tiene que ver con juzgar con rectitud. El Salmo 98, 9 dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Justicia, sinónimo de rectitud. Dios emitirá un juicio, emite juicios justos, rectos, aunque muchas veces no lo creamos o no pensemos así, y la mayoría del mundo se cuestiona por qué las cosas están así. En cuanto a la justicia, surge un cuestionamiento aquí que creo que es interesante. Si la justicia tiene que ver con hacer lo correcto, hacer un juicio con equidad, cabría una pregunta aquí. ¿Cómo puede un Dios justo declararnos inocentes cuando hemos traspasado sus mandamientos? Qué interesante, ¿no? Este concepto de la justicia. Si nosotros hemos traspasado su ley, porque está claro que Dios dice que lo justo, lo recto es no mentir, no robar, no adulterar. Y la mayoría de la sociedad
traspasamos estos mandamientos. Entonces, si Dios es justo, ¿qué sería un juicio con rectitud? ¿Qué sería un juicio con equidad? Pues un castigo por haber traspasado sus mandamientos. Pero entonces, ¿cómo puede Dios declararnos inocentes si somos pecadores y al mismo tiempo Él seguir siendo justo? La respuesta está en varios versículos, varios pasajes, pero en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, se está refiriendo al Señor Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así se resuelven los dos problemas. Dios juzga el pecado a través de el cuerpo del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, y a la vez nos declara inocentes. ¿Cómo? Acreditando la justicia del Señor Jesucristo, su vida justa, a nosotros. Entonces Dios acredita la justicia de Cristo a mi cuenta en el momento en que nosotros creemos lo que Él hizo por nosotros. Así Dios sigue juzgando rectamente. Esa es una definición y una aplicación de la justicia en cuanto a la salvación. Ya vimos nuestra actitud hacia la justicia, ya la definimos. Vamos a terminar viendo mi dedicación a la justicia. ¿Cómo voy a proceder haciendo lo correcto desde el punto de vista de Dios y no desde mi propia justicia, desde mi punto de vista? Lo que tenemos que hacer es dejar de confiar en nuestra justicia propia y buscar hacer lo correcto a la manera de Dios o como Dios lo ha diseñado. Me gusta esta frase: mudar o cambiar los vestidos, que como lo hemos venido viendo, pues cambiar los vestidos literalmente, pues no creo que haya que explicarlo, pero una representación de mudar nuestros vestidos en lo que venimos viendo es precisamente eso: cambiar mi manera de pensar en cuanto a mi justicia propia, en cuanto a mis conceptos de lo que es correcto, de lo que es malo o de lo que es bueno, y buscar por acercarnos a Dios, a aprender la manera en que Dios juzga. Dice que aprendemos justicia por ver los juicios de Dios. Mira lo que dice en Génesis capítulo 35, el versículo 2, cuando Dios está hablando con Jacob, que después se convierte en Israel. Dice Génesis 35, el versículo 2, si ya lo encontraste: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Tal vez todo esto tiene que ver con algo que ocurrió, que es literal. Quitaron sus dioses ajenos, todo aquello que los desenfocaba de Dios. Y a propósito, cualquier cosa que pones en lugar de Dios, ese es un Dios ajeno. Dice que hay entre vosotros y limpiaos. Tal vez tiene que ver con la limpieza corporal. Mudad vuestros vestidos también tendrá que ver con cambiar tus vestidos. Pero más que nada, o la representación, es hacer lo correcto según el diseño de Dios y no mío. Eso tiene que ver con cambiar los vestidos o mudarlos. Ya no mis propios razonamientos, sino los pensamientos y la manera de pensar de Dios en cuanto a lo justo, en cuanto a hacer lo correcto. Yo te voy a pedir que vayamos a un libro del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Este libro es el penúltimo del Antiguo Testamento, el capítulo 3, versículos 3 y 4.
Y mira lo que dice este pasaje, aprécialo, valora lo que es su significado. Dice el versículo 3, y Josué es un sacerdote del pueblo de Israel, estaba vestido de vestiduras viles, y cuando habla de viles estaba buscando que tiene que ver con sucio o inmundo. Eso es lo que quiere representar. Y estaba delante del ángel. Entonces, ese personaje pueden ser tú o yo. Cuando aplicamos justicia de acuerdo a nuestro razonamiento, cuando aplicamos justicia a través de nuestra justicia propia, cuando creemos que es lo correcto o lo incorrecto con nuestro propio razonamiento. Pero mira lo que dice en el versículo 4, qué es lo que dice Dios, y recuerda lo que vimos en Génesis allá en el huerto, en el pasaje cuando estaban Adán y Eva y se hicieron sus propios delantales de hojas de higuera, y Dios tuvo que sacrificar un animal para poder vestirlos, es decir, a la manera de hacer las cosas de Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles, esas vestiduras sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ojalá que entendamos lo que quiere representar Dios aquí. Quitar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que es justo, en cuanto a mi actitud hacia la justicia, reconocer que debemos de buscar el punto de vista de Dios, el razonamiento de Dios, la perspectiva de Dios, para emitir un juicio, para saber qué es lo correcto, lo incorrecto. Dice que quitó esas vestiduras viles, es quitar nuestro pecado, es acercarnos a Dios, es reconocerle para poder ver de cerca su forma de pensar. Y dice: y te he hecho vestir de ropas de gala. Si podemos cerrar este tema y hablar en cuanto a la justicia, sería un concepto más o menos así. Cubrirme de justicia en esta lucha espiritual tiene que ver con hacer lo correcto en una dependencia total de Dios, para aprender los juicios de Dios, para aprender a emitir un juicio correcto, para hacer lo correcto en nuestras vidas, para buscar hacer lo que agrada a Dios. Vamos a terminar con el Salmo 18, los versículos 19 al 24. Búscalos mientras estamos platicando, que este salmo tiene que ver, o los especialistas o estudiosos dicen que es un salmo mesiánico que tiene que ver con el Señor Jesucristo. En primera instancia es un salmo que escribió David, un salmo de victoria, cuando dice que pues Dios lo libró de la mano de todos sus enemigos. Y aquí vamos a apreciar algunos conceptos. Empezando en el versículo 19, dice el salmista en el Salmo 18: me sacó al lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Está hablando de Dios. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Está hablando de una justicia más que propia, es una justicia personal, resultado de andar con Dios, de que Dios se agradó de él, según el versículo 19. En el versículo 20, continuando, la segunda parte: conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Justicia aquí tiene que ver entonces con limpieza de manos, la manera en que tú te conduces, hacer lo correcto. Versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová. ¿Cuándo o en qué momento tú vas a hacer lo correcto en esta vida, en tus decisiones? Cuando guardas los caminos de Dios.
sigue diciendo, y no me aparté impíamente de mi Dios. Versículo 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Aquí está otra cosa importante. ¿En qué momento los juicios de Dios, la manera de emitir juicios están delante de ti? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando estás leyendo y escuchando sus palabras. Dice, y no me he apartado de sus estatutos. Versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Y otra vez, que es tu justicia o la justicia personal, limpieza de mis manos delante de su vista. Una cosa es la justicia propia, cuando juzgas de acuerdo a tus propios razonamientos, y otra cosa es esta justicia personal como resultado de tus limpieza de manos, por el hecho de que los estatutos y los juicios de Dios están constantemente delante de ti, por el hecho de estar haciendo lo que a Dios le agrada, como resultado de ver lo que Dios quiere y su voluntad. Para terminar, aprendamos entonces a hacer lo correcto. Lo vamos a hacer cuando nos acercamos a Dios. Entonces, mis amigos y hermanos, es tiempo de mudar los vestidos. Acércate a Dios en una relación diaria y personal para que puedas aprender de Él a hacer lo correcto, lo justo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Acércate a Dios para aprender como el salmista, como el rey David, a hacer lo justo, a hacer lo correcto. Gracias por escuchar este tema, este estudio. Tenemos algunas preguntas para considerar al final. Ojalá que esto te haya edificado, te haya acercado un poco más a Dios. Ese es mi deseo, esa es mi oración, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.